Kemono Friends, al ser multimedia, tiene varios videojuegos. No por nada la franquicia comenzó con el juego Nexon y luego saldría el anime del 2017. Pero suficiente información. Me daré la tarea de jugar todos los juegos que se puedan conseguir de las distintas plataformas y géneros. Lo haremos como tier list. La dinámica será así. Para ser más generales con el puesto que ocuparán los juegos en la tier list, se tomará en cuenta el tipo de juego que sean, porque claro, un plataformero no se podría comparar con un juego de puzzles. Y si el juego no se puede conseguir o no lo pude hacer funcionar, Sebana no se puede jugar. Así que nos basaremos en qué tan divertidos, rejugables y únicos son, jugándolos y reseñándolos en orden cronológico. Empezamos la tier list con los juegos que no se pueden conseguir o ya se acabó su servicio, por lo cual es imposible jugarlos. Y estos son el juego Nexon, Pavilion, Festival, recientemente Puzzle Goku. Pero cabe aclarar que los que alcancé a jugar me extenderé en contarles mi experiencia y ocuparán su puesto en la lista, por lo que estarán en no se pueden jugar y también en la clasificación que yo les di. Kemono Friends Nexon, desarrollado por Nexon, este juego no se puede jugar ya que es considerado Lost Media. Apenas y duró unos cuantos meses y se canceló antes de que siquiera saliera el tráiler del anime. Por lo poco que tenemos de información, es un juego de celulares Android e iOS, lanzado primero en Android en marzo 16 de 2015 y marzo 19 de 2015 en iOS, terminando su servicio el 14 de diciembre de 2016. Este era un juego RPG o de roleplay, aunque siento que es más un side-scrolling action RPG. La historia nos explica lo mismo que nos cuenta Welcome to Yapari Park, pero con sus diferencias claramente. Un día te despiertas en Yapari Park, sin recuerdos o memorias previas, y conoces a la rara guía del parque, Mirai, y también a Serval, quienes te explican todo sobre las Friends, el parque Yapari, etc. Pero el parque está cerrado porque hay una gran invasión de Ceruleans y en eso se encuentran uno muy raro con la misma forma de Serval, llamado Serval con C. Para saber más sobre esta historia que sucede antes de la primera temporada, les recomiendo el video que hice al respecto sobre Welcome to Yapari Park. Si algo faltó de la versión de este juego, es porque no sé japonés y solo había un lugar de donde sacar la información que sí se pudiese confiar. Así que de cierto modo usar la propia historia de Welcome to Yapari Park es completamente válido. De lo poco que puedo hablar del juego es que tenía su estilo y un soundtrack, aunque corto, un tanto simple, pero bastante bueno. Sobre todo que de aquí empezó la franquicia, aunque nunca volvieron a traer este juego de vuelta, incluso cuando empezó el boom de popularidad que tuvo el anime. Simplemente Nexon se negó y no hubo más intentos de revivirlo de forma oficial. Incluso hubo un proyecto de traer a Unity este juego, pero creo que el pasar del tiempo solo nos mostró que ese proyecto murió. Probablemente debido a la legalidad de hacer tal cosa. También hubo un proyecto de traducción de la historia, aunque no sé qué sucedió con ello. Espero les haya ido bien. Este juego se va y no se puede jugar, así que no sabría si recomendarlo o no. Kemono Free Fight es un juego de peleas para PC, Windows, lanzado el julio 16 de 2017. Es un fangame no oficial de Kemono Friends. El gameplay que verán, y por ende la versión que jugué, al parecer es una demo, una o de plano la primera versión del juego, y como ven, disponemos de varias friends, todas con sus movesets y ataques especiales únicos. De una vez debo aclarar que este juego no es noob friendly. Si eres manco para los juegos de peleas, saldrás con tu trasero pateado de aquí. Y créeme, como ven en el gameplay, me costó mucho jugarlo. Admito, no soy un gran fan de los videojuegos de pelea. A lo mucho los beat'em up por los Yakuza o los Smash Bros. Que todos hemos jugado, pero algo como esto que usa 6 botones honestamente no es para mí. Es más, uno de mis panas me dijo que estaba mal usar el D-pad para el Smash Bros. Ultimate y quedé completamente bru al descubrir que tenía razón. Es mucho mejor la palanca y pues todo eso, ¿no? Sin usar el vivo ataque.
tengo idea de qué botón acabo de pulsar para que eso saliera. Creo que hay unas combinaciones de controles, ¿no? El juego en su estilo artístico es bello, respeta bastante el estilo de la primera temporada, con todos los assets únicos, no ripiados ni sacados de otros lados, hechos desde cero. Por ejemplo, el escenario de la sabana tiene demasiados detalles. Se puede ver el árbol donde Zebra y Gavan descansan, a Zebra, y por supuesto que a Gacela de espalda, el PNG de Gacela de espalda. El juego tiene cinemáticas y parece que una historia para el modo principal, aunque no estoy seguro. Ahí está. ¡Ja! Lo que pasa es que tenía un personaje o muy basura o es que no lo sabía utilizar. Definitivamente no estoy de los que quieren leer manuales extensos de cómo jugar un videojuego, porque lo que yo vengo es que me das los controles, gracias. Ya, ahí. Ay, creo que no jala NPC. Se me puso tryhard en un videojuego. Pero calm down, man. It's a goofy fighting game, not a tournament. No, son unos golpes más, ahí está. Ahí está. No sé cómo es que lo logro. Intento presionar la combinación que siempre hago de los dos botones. ¿Eso fue todo? ¿Vencimos el juego? Bueno, ¿vencimos la demo del juego? Este es un GG Easy Supreme. GG Easy, así me costó un montón, pero pasé la demo, eso es lo que importa. El juego en sí, no sé qué motor utiliza, pero definitivamente no es Mugen. Y claro, si quieres jugar con control se puede, pero debes mapear las opciones. Para correrlo, no sé si usé un emulador de locales para los caracteres japoneses, pero es probable que sí, definitivamente. Y para el online debes seguir una guía muy extensa para lograrlo. Si quiere actualizar el juego ya toma su tiempo y no sé si recomendaría comprarlo. Pero recomiendo el juego para todos los tryhards de los juegos de pelea. Pero si solo quieres divertirte un rato no creo que este sea tu juego. Este juego me lo pidieron mucho junto a Rise and Mansion en el video del iceberg. Finalmente verán a quien se negó a saber al respecto de este tema jugarlo por su cuenta. Bueno, hacerle su reseña pues. Lanzado a través de Game Jolt en marzo 28 del 2017 y desarrollado en Game Maker Studio por Inatsuka, KemonoFriends.exe es un juego creepypasta de KemonoFriends que nos va contando una historia en la que al parecer Kavan se va volviendo completamente loca y va por ahí matando animales y friends entre muchas cosas más. Mi problema principal fue que el juego estaba en japonés, por lo que me costó entender la historia. Quien quiera saber más al respecto sobre la historia en general, les recomiendo el video de mi amigo Santinel Nexus. Fuera del concepto cringe que este juego aparenta ser, o sea un juego genérico de terror.exe, vaya. En realidad es un juego bien hecho con cariño, en el que actualmente tenemos objetivos y puzzles bastante entretenidos. Incluso peleas contra jefes, con dos tipos de ataques diferentes, y por supuesto la historia y el contenido que nos va narrando el juego en lo que vamos avanzando. Incluyendo cosas como todos los detalles y cómo mantenernos atentos de cuando hay algo nuevo que haremos. Como tal, el contenido choqueante no es tanto, y no se pasa de edgy, con cosas como los ojos hiperrealistas y no le presté atención. Solo hay un screamer, y no es como los de siempre con volumen exagerado o sacado de internet por ahí. En el gameplay solo usamos las flechas de movimiento y dos teclas, Z y X, saltar y disparar. En sí la dificultad no es tanta, te lleva varios intentos pasar varios niveles, pero es posible pasarte el juego. Solo la pelea contra el Cerulean es el mayor reto que tendrás. Solo hay unas cuantas partes en las que debes saber cómo funcionan los juegos en 2D de la NES, por ejemplo. Como ciertos saltos que requieren caer en ciertas maneras o saltar en las meras orillas de los bloques perfectamente. Uff, vaya.
Mano, ¿es en serio? ¿Es en serio? Va a tener que reiniciar porque tenía que entrar ahí. Ah, no. Olvídenlo, olvídenlo. ¡No! En gráficos y música se ve el empeño puesto en el videojuego. Desde luego los assets son originales, incluso los elementos turbios también parecen serlo. Bueno, de hecho, no sé si sabían que la música en sí no es de Cat Mario, pero sale en Cheerman de la Nintendo Entertainment System, la NES. El ABGN ya le hizo un video. Y pues es chistoso, ¿verdad? Que ese sea su origen de ese juego. Que supuestamente tenía 1000 juegos en una colección grandísima, algo así. Que iba a haber un concurso y resulta ser una estafa como el propio juego. Qué poético, la verdad. En general el juego dura 2 horas y media, o al menos eso tardé en completarlo. Curiosamente hay gente que le hace speedruns. No sé cuál es el world record, o si esto es siquiera oficial, pero vi uno que lo terminaba en 40 minutos. Pero qué pro. Este juego lo pongo en lo más alto por ser tremenda joyita, lo recomiendo. Y si solo deseas saber de qué va la historia o el juego, pueden ver el video de Santin Nexus. Saludos, man. Kemono Friends Pavilion es un videojuego para celulares móviles Android y iOS, desarrollado por dos desarrolladoras, que no encontré casi nada en internet. Estas son Moshibo y Unique Wave. Lanzado el 26 de enero de 2018 y con su servicio finalizado en junio 30 del 2021, Kemono Friends Pavilion era un juego de observación donde podías interactuar con las friends y ver qué hacen. Tan simple como eso. Ponles ya paribons de comer, cosas para jugar, entre otros objetos, y mira cómo interactúan y juegan con ellos. Incluso interactúan entre ellas. Podías jugar incluso en áreas distintas y todo eso, pero eventualmente el juego terminó su servicio. Pero dejarían una actualización que deja ver las Kemo Talks y ver el video del opening. Pero ¿de qué sirve, para ser honesto? Si no puedo jugar al juego, ¿de qué me sirve ver las Kemo Talks y todo lo demás? Y digamos que mucho online no tiene como para no dejar el juego offline. Supongo que un motivo tuvieron para dejar el juego en este estado. Este juego se va en no se puede jugar. Pero yo lo jugué cuando aún se podía. Cerca que ya no se pudiera más. Y era entretenido. Supongo que la tranquilidad que me provoca es lo que más me gusta. Los personajes en ese estilo parecido a los GIFs y los fondos animados te dan más gracia. De disfrutar ver lo que hacen. Aunque yo solo tenía Serval y creo que una Frien Tigre. Lástima que no tengo ninguna screenshot ni video. El celular que tenía en ese entonces se me rompió y pues nunca tuve chance de pasar los archivos. Pavilion lo pondré en una categoría anterior a la más alta, porque aunque a mí me gustaron mucho el juego, yo creo que a algunos se les hará aburrido, o no le encontrarán la gracia o motivo. Así que depende de cómo veas los videojuegos donde apenas si haces algo y te la pasas AFK, espectando todo lo que sucede. Kemono Friends Puzzle Goku, lanzado el 21 de febrero del 2018 para iOS y Android, es un juego de combinar 3 tipo Candy Crush. Ya saben cómo va esto. Combinas 3 joyas del mismo color y se eliminan, pero si combinas 4 obtienes una joya especial, que si combinas puedes limpiar una línea entera. Incluso puedes hacer varias joyas especiales más y combinaciones de estas para ayudarte a pasar los distintos retos que los niveles presenten. Hablando de los niveles, al principio te mostrarán un tutorial, y luego cuando aprendas a jugar cambiarán los objetivos dependiendo de los niveles. Aunque algunos sí están difíciles o tediosos, como los niveles donde si no eliminas un Cerulean estos infectan otras piezas, o el de romper joyas con piedras que las cubren. Eso sí, hasta los niveles 400 en adelante jugué niveles que me tomaron muchísimos intentos, y hasta tuve que utilizar alguno que otro power up o ayuda de las que se ven aquí abajo. Fuera de todo lo típico de un juego de este tipo, solo tiene una canción y es la que sale en los iCatches de la primera temporada. Así que lo mejor es tener el juego sin música. Al fin y al cabo no te pierdes de nada, a menos que quieras una experiencia como la de Hong Kong 95 y su loop de 6 segundos. El servicio de puntuaciones y probablemente de las partidas guardadas ya no está disponible, así que ya no podemos saber quién es el número 1.
Aunque una queja que tengo era el sistema de monedas. Porque vamos, casi $7 por 12.000 monedas yapa. Pide 700 por reiniciar un nivel. Y por pasar uno te dan poco menos de 500. Ni siquiera te dan monedas por pasarte un nivel que ya completaste. Al menos la recompensa diaria me parece un bonito detalle. De cierto modo, nunca te acabarás el juego. Llevo años jugándolo y me queda la mitad de niveles que ya completé para finalizar el juego. Aunque si te das cuenta, cada 55 o 100 niveles, no recuerdo cuánto, cambia la frame que aparece arriba del área jugable. Casi que cronológicamente con los episodios de la primera temporada. Es raro pensar que algunos le llegaron a hacer speedruns, pero no encontré ningún material de ello, o al menos yo sé que me dio la suficientemente hueva como para no investigarlo a fondo. Así que no sé si sea cierto o no. Este juego me encanta, es extremadamente fiel a la primera temporada, en todo aspecto, y como buen juego de combinar 3 genérico, es muy buena opción o competidor. Podría recomendarlo a quien sea, pero depende si no te aburre este tipo de juegos. Así que va, en lo más alto, es una joyita, pero al mismo tiempo va y no se puede jugar. Hace un tiempo parece que se les acabó la licencia, o no quisieron seguirla pagando. ¿Quién sabe qué sucedió allí? Pero ya no está en la Play Store, ya no se puede conseguir de manera legal, y los servers de puntuaciones, etc. ya no están disponibles. Si lo tenías instalado antes de que esto sucediera, aún lo tendrás y lo podrás jugar. En todo caso de que aún lo quieras jugar, pero teniendo en cuenta de que no hay manera legal de tenerlo, lo puedes descargar de manera... como que a YouTube no le gusta ese tema. Kimono Friends Festival lanzó en junio 7 del 2018 y desarrollado por Goodroid para Android e iOS. Es un juego que estuvo disponible desde ese día hasta el 1 de junio del 2024, donde se dejó de dar servicio, por lo que ya no se puede jugar. Pero afortunadamente lo alcancé a jugar y grabar, por lo que no hay problema al momento de hacer esta reseña. Un hecho raro fue que antes de poder iniciar el juego, tuve que activar la depuración UCB por algún motivo. Otro problema es que solo está en japonés, por lo que me tuve que seguir por el sentido común al momento de presionar los botones. Bueno, el gameplay sí es tan sencillo que es fácil de aprender con solo ver las imágenes que aparecen en pantalla, así que ese es un punto positivo. La cantidad de anuncios es tan alta que tendré que censurarla con imágenes que tenga por ahí. Este es un tipo de juego de tazos combinado con un RPG o algo así, pues solo arrastramos estas fichas de los personajes y si golpeamos varias veces o hacemos que tus enemigos se golpeen entre sí, les hacemos más daño. Pero en cambio, si le damos a nuestros amigos y se dan entre ellos, se suben el daño. Lo mismo sucede del lado enemigo, así que siempre queremos que el enemigo nunca juegue bien o se aprovechen de cómo nuestras posiciones finales quedaron. Cabe mencionar que cada que algún personaje es lanzado hace un sonido de su animal, lo cual es un bonito detalle, por lo que los tutoriales son realmente útiles al enseñarnos cómo jugar incluso sin leer nada de lo que ellos dicen. Sobre los niveles, nos pondrán a batallar contra varias Friends, incluso Cerulean. Tenemos peleas contra jefes y mucho más. Por supuesto que tenemos un ataque poderoso y dependiendo del personaje hará un sonido y mostrará una foto del animal en el que está basado. Aquí mostré el de Servan venciendo al Cerulean, el final de este nivel. Y por supuesto que completarlo nos da una recompensa. El juego, aunque bastante simple, es muy divertido. Incluso posee una historia, pero como no la entiendo no sé de qué va. Sobre todo que tenemos una intro explicándola o algo así. No hay traducciones hasta donde yo sé, o no lo investigué del todo. Como siempre necesitamos objetos o algo para mejorar o conseguir más personajes. Como una ocurrencia pues. Incluso tenemos un Battle Pass. ¡Sí! ¡Un Battle Pass! Y banners. Como una fusión entre un gacha y un cash grab. Pero no sé si eso es así, solo lo estoy asumiendo. Al menos no del todo pues.
Porque imagínate el hecho de que tenemos tantas cosas en pantalla y de qué hablar que no sé cómo incluirlo en el gameplay. Y lo hice hace un buen, pues ya no me acuerdo de todo. En el menú a veces saldrán friends que si pulsamos nos darán alguna pequeña recompensa. Lo cual es bastante bonito. Digo, por algo salen ahí adornando el menú, pero que nos den algo por encontrarlas, eso es genial. Ya sobre la música es más variada que los últimos juegos que hemos estado viendo. En este caso tiene una que otra pista original en la que el estilo musical se trata de asemejar mucho a la del juego Nexon. En su variedad de pistas más vivas, sobre todo la del menú, que es muy bella, es mi favorita, porque suena como lo que la primera temporada suena. Incluso tiene esta canción que no logro reconocer, pero si lo hacen, estaría genial que me lo dijeran en los comentarios. Eso no es todo. En sí el juego no es nada difícil, porque es un RPG. Si no aplicas la de Get Good, mejoras tus personajes y a intentar una y otra vez. Al menos nos entregaron una historia. La música de fondo está bien y el gameplay es adictivo, así que lo pondré en muy alto en la lista. No diré más. Lanzado el 4 de octubre del 2018 por Jupiter para la Nintendo Switch, este es un juego de puzzles, Picross, como quieran decirle, o rompecabezas, Picross. Un tipo de rompecabezas raros como los crucigramas de los periódicos. No sé, no tengo idea, pero entrando de lleno al juego nos dan un tutorial de cómo se juega. Y si lo logras entender, es que eres un tremendo crackman. Deberías incluso poder jugar al Yakuza y completarlo al 100 por las partes de Mahjong. ¿Quién sabe jugar Mahjong? Luego del esfuerzo mental por comprender cómo se juega, finalmente conseguí pasarme el primer nivel como todo un pro. Y la imagen descubierta son huellas, o bueno, eso no me parece a mí una huella. Los menús y las visuales me parecen bonitos, aunque es mucho mejor con los personajes chibi que los de Nexon. Allí lo siento, es preferencia personal. Los controles, pues no se puede decir mucho, allí mismo están en pantalla todo el tiempo. A diferencia de Puzzle Goku, aquí se molestaron en poner más música de fondo, que son Happy Biscuits del álbum del 2018, Safari Drive, de las Busu Biscuits, que está conformada por Selva, Larissa y Fene. Por supuesto, incluyendo una versión instrumental. Cuando estábamos jugando, o sea, resolviendo los puzzles, tenemos canciones originales. Unas cuantas, no sé exactamente la cantidad. Este juego va aquí, porque si bien en la rejugabilidad es alta, debido a su montón de niveles, como más de 100, el propio juego se juega de manera muy específica. Como aprender a jugar algo de cero, siento que no es para la mayoría de nosotros. Aún así, juégalo si te gustan este tipo de juegos. Que esté en C no necesariamente dice que el juego sea malo, a menos que yo diga que realmente lo sea, pero no lo es. Es solo muy específico que ni siquiera le pude dar una reseña totalmente completa porque fue muy difícil entenderlo. Lanzado el 24 de septiembre del 2019 por Sega para Android e iOS y PC Windows por medio de DMM Game Player y para PlayStation 4, pero de este último olvídense, ya no le dieron servicio, apenas si vivió. Posteriormente, en 2021, el juego le siguió su desarrollo y mantenimiento a Pirates, que para mí fue el momento donde nos dimos cuenta que estamos tan jóvenes que hasta Sega nos abandonó. Y bien, es el juego que lo cambiaría todo, porque es una precuela de la primera temporada, y es la historia que le continúa al juego Nexon. Y pues sí, está bien su historia, pero, como siempre, todo está solo para los japoneses, por lo que su historia tiene que ser traducida
si la queremos entender nosotros los de este lado del mundo. Pero para eso están canales como el de mi buen amigo Kailus o el canal de Marinono. Como tal, quiero mencionar que en el Blu-ray de Kingdom Friends 2 promocionaban este juego como la gran maravilla del mundo. Y que por supuesto no encontré mucho interesante en el Blu-ray de Kingdom Friends 2 como para haberlo dicho en anteriores ocasiones. Como el hecho de que sí existen iCatches, incluso tienen una colaboración con Nat Geo. Pero que las versiones streaming, o sea las que todos vimos, no las poseen. Regresando al juego, para este video lo tuve que jugar en celular debido a la complicación que es instalarlo en PC a través de DMM Games Player. Que primero necesitamos una cuenta, luego instalar el launcher y luego el juego. Encima más procedimientos si queremos que el launcher sea más rápido, que si queremos aplicarles parches o mods como una traducción a los menús. O otro tipo de mods que hacen diversas cosas que prefiero no enterarme de qué es lo que hacen con exactitud. Aunque también puedes ripiar los modelos por tu cuenta, pero eso haría que te odie más de alguno por allí en Twitter o X como sea. La versión japonesa no me funcionó por leer algo de la Google Play, así que me descargué otra versión. Ni siquiera recuerdo de dónde o cómo se llamaba, pero funcionó. Pero sin entender el idioma en el que viene, que a este punto no estoy seguro si sigue siendo japonés. Así que la historia no la pondremos completa, claramente no le daremos tanta atención porque ya dije que la recomiendo en otros canales, así que la iremos adelantando más rápido de lo normal. En la pantalla de inicio puedes crear una cuenta o jugar en local. Supongo que esto es para una que otra ventaja o para recibir notificaciones y guardado en la nube, pero yo lo jugaré en local, sin crearme una cuenta. Ahora, como no entendí el idioma, pulsé todo lo que se me semejara a un sí. Entonces llegamos al apartado donde me piden elegir mi nombre y si mi personaje es masculino o femenino. Y aquí elijo a la chava porque siempre que me dan a elegir entre si puedo usar un personaje femenino, por supuesto que le voy a dar a que sí. Y bueno, porque me cae mal Taicho-san. Luego de eso finalmente inicia el juego y la historia. Cuando el gameplay inicia nos enseñan a jugar con varios tutoriales. Aunque como dicen, el juego es tan sencillo de jugar que da pura intuición e intento, te lo puedes aprender. Aunque debería, insisto, existir un video de cómo se juega esto y que nos expliquen lo de los elementos, las cartas y varias cosas que no llegué a entender. Como tal, el gameplay es sencillo y divertido como un buen RPG por turnos, donde debes pensar a quién atacar, cuándo usar habilidades, etc. Así que no sé qué más comentar al respecto más que eso. Aunque me gusta mucho lo creativo de sus mecánicas y los tipos de ataques y animaciones que hacen, en especial en los ataques especiales. A mitad de la colección de tutoriales que nos hacen pasar, nos hacen tirar un gachapón. Y me salió la princesa. Y pues no estoy molesto, pero me siento que pudo haberme salido un mejor personaje, pero está bastante bien, como digo, no me molestó. En algunos niveles, algunos personajes se unirán a nuestro equipo, esto si la historia lo requiere. Por eso a veces es que se puede ver a personajes que no tengo. Y si ganas una batalla te dan recompensas. Y por supuesto que sale la americana. Y aparece el video oficial del tema de Kemono Damono, que es el tema principal de Kemono Friends 3. Aunque me da mucha pena que se use esta calidad de animación para cosas así. Mira que existe también el Shokuto Anime, que era una manera de publicitar el juego de parte de Sega. Y se miraba extremadamente bien. Digo, no podían utilizar eso para hacer otra temporada, no me hubiese molestado en lo absoluto. La canción a mí me gusta mucho, pero me gusta más el álbum en el que viene del 2020, Miracle Dailies. Ahora está lo de la casita o cabaña lujosa, porque vamos, tienen hasta un laguito, patio de juegos y una casa del árbol, y a Prepar sí que era financiado a morir. Pero aquí dentro podemos interactuar con las friends, cambiar la música de fondo, por los varios temas que vienen bloqueados. Y la manera de conseguirlos es haciendo ciertos requisitos, pero ¡qué hueva!
Curiosamente, la primera vez que nos dejan estar aquí, pulsé un botón y me mandó a otro lado, donde creo que eran las recompensas diarias o algo así, porque se puso a cargar como por hora y media. Entonces me cansé y le di a cancelar y decidí seguir viendo la cabaña. No sé a qué me habrán mandado eso, pero nunca cargó. Honestamente me divertí mucho aquí interactuando, más que jugando los RPGs. Interactuando con Doll, mi favorita, y viendo todo lo que podía hacer aquí. Como tal, es una molestia lo de que estén bloqueados los trajes y que conseguir personajes se haga por medio de un gachapón. Aunque afortunadamente me regalaron a Toki en las recompensas con un traje tracksuit o para hacer ejercicio, pues. Sobre los gachapones, es molesto que hasta los objetos se consiguen por allí. Y aunque gasté en uno, de las 10 cosas que me dieron no los podía poner en el fondo normal. Solo en este apartado donde se ponen a discutir sobre algo en un cuarto todo raro. En el que sí, podemos personalizar todo, incluso moverlo a gusto como si fuese el modo edición de los Sims. Sorprendentemente el juego se ve bien y funciona bien. Tengo uno que otro stuttering, pero eso es porque estoy grabando. Está bien optimizado y los escenarios no son tan grandes como para consumir mucho recurso. Y esto lo digo porque mi celular es un Moto G20 de Motorola y pues tengo nada más 2 GB de RAM. Y algunos dicen que es medio malo. Y digo, sí, un poco, pero de plano no lo noto porque no le estoy exigiendo nada. Aunque de por sí el GTA San Andreas lo juego con unos gráficos medio feos, pero funciona, que es lo importante. Aunque se me reinició el Wallpaper Engine después de terminar de jugar mi partida. No sé si se han dado cuenta la cantidad de veces que han intentado replicar el sonido característico de la banda sonora de la primera temporada. Aquí sucede lo mismo y está bien. Pero no ocultan que incluso reutilizaron varios de los mismos sonidos que escuchamos anteriormente en esas pistas. Para los temas tranquilos como el que suena en las pantallas de carga, están bastante bien, me gustan mucho, pero ya cansa luego de un buen rato, ya. Solo una canción, no pongan siquiera una variación o una alternativa. Este juego lo pondré en lo más alto, pero su mayor problema es que no lo quieren liberar en estos lados del mundo, ni siquiera tenemos una traducción oficial al inglés. Y eso es triste porque genuinamente tiene una buena historia. Sí, y tengo en cuenta que suele tener un poco de absurdismo y fanservice medio enfermizo, como lo de las relaciones de Kanto con Ballena Azul y algo así relacionado con Tere Bengala, pero bueno, supongo que ya lo sabremos cuando finalice esta historia, que aún está en progreso, y traduzcan todo en su totalidad, aunque ya se están tardando, ya se están tardando en terminar la historia. Bien, Arise Mansion no se puede jugar y su único link de descarga no está disponible, y ni siquiera a través de la Wayback Machine ni ningún otro sitio, así que no puedo hacer nada. En general, el creador no ha subido nada relacionado a los juegos en un buen tiempo. Lo mismo con sus demás proyectos y videojuegos suyos. Suerte, suerte si siquiera encuentran los links o si siquiera hubieron. Como Friends Alien May Cry, lanzado el 1 de mayo de 2022 para PC Windows a través de Steam, y por supuesto que gratis, por lo que signifique esto. Es un hack and slash con inspiraciones de lo que su título parodia, Devil May Cry. Nos cuentan la historia de la primera temporada, pero con su plot twist, para que empiece la del juego, la historia del juego, pues ya saben. Y es que luego de que Kaban y Serval empezaran su viaje hacia otras regiones a través del mar, donde se les unieron posteriormente a Arise y Fennec, pero no tuvieron suerte. No encontraron a ningún humano, pero sí divirtieron mucho, que es lo que importa. Incluso encontraron un reemplazo para el cuerpo de Lucky Beast, y regresaron de vuelta a la región de Gokoku, hacia la biblioteca. Pero en ese tiempo aparecieron los Ceruleans, muchos de ellos, y convirtieron todo el parque en un laberinto. También de algún modo Serval es separada de Lucky Beast y Kaban, por lo que Arise y Fennec se adelantan a ver qué sucede. Y de eso va la historia del juego. Ahora sí, con tremenda premisa, sabemos que el juego va a estar bueno. Este videojuego podemos jugarlo con control o con teclado, yo lo jugué con control. Y si lo tienes bien configurado en Steam, no habrá mucho problema.
Aunque si aún así faltan botones, los puedes bindear, o sea, asignar manualmente. En el inicio estaremos en la biblioteca y claro, vemos como todos cuentan con nosotros para ir a buscar a todas las demás friends y solucionar el problema. Nuestras mecánicas son simples: estamina, que es nuestra barra de cansancio, pegar, correr y saltar lo van gastando, así como funciona en Dead Island Riptide, por ponerles un ejemplo. Y por supuesto nuestra barra de vida. Agradezco mucho el hecho de que cuando saltamos vemos en el suelo un punto rojo que indica en dónde vamos a caer. Las mecánicas de subir a los árboles para poder ver el mapa desde arriba y entre otras cosas más. Como el juego nos explica, el parque está hecho un laberinto, así que si te pierdes, es por eso. Tenemos varios objetos que nos curan o hacen otras utilidades, incluso un inventario. Al parecer puedes ir mejorando tus stats como la vida y la estamina salvando friends. Hablando de salvar friends, si las encontramos y salvamos de los Ceruleans se unen a nuestro equipo. Incluso podemos hacerlas aparecer para que nos ayuden en los demás niveles. No olvidemos que el juego es tan completo que tiene peleas contra jefes, como lo es el Cerulean de la entrada del primer episodio de la primera temporada. Es más, lo completo que es no se queda ahí. Cuenta con logros en Steam y que recompensan en el juego. También están esos pequeños detalles cuando dejas hacerlo al AFK y hace una animación, así como en el primer episodio donde se estira como un metrónomo. Incluso tenemos un modo de cámara para tomar fotos. Y sí, sé que más de alguno puede aprovechar este modo para ver donde no deberían. Por algún motivo se me desactiva la cámara o se me era difícil manejarla, así que tomé solo una foto a Caban y Serval. Así, porque no había de otra. Incluso tenemos un modo para visualizar a los modelos de los personajes, pero este sí se puede usar para cosas poco éticas. Aclaro que el gameplay de este ejemplo es por humor, creo. Está la tienda de Lucky Beast que desbloqueamos cuando lo rescatamos de los Ceruleans en una de las misiones. Este nos puede vender habilidades y más usos de friends en misiones. El estilo gráfico es muy fiel a la primera temporada, sobre todo el uso de varios modelos que son usados en animaciones hechas en MMD. Y vamos, le doy mucho crédito por esto si usó Blender, porque fue un infierno, al menos para mí, portear un modelo de .pmx a otro tipo de archivo sin que se arruinen las texturas. Volviendo al tema, se ve muy bien con todo lo visual, mantiene su coherencia y en especial los pequeños detalles. La música en su mayoría fue sacada de Dova Syndrome. Dova Syndrome es un lugar donde podemos conseguir composiciones de música de fondo gratuita, así como las licencias, etc. Así que como tal, el desarrollador buscó una buena variedad, aunque debo admitir que no me gustaron algunas porque me recuerdan las canciones sin copyright de YouTube Library. Pero hey, al menos tenemos más de 50 canciones que nos acompañarán para no dejar el juego en silencio. Este juego se va en lo más alto por ser una obra maestra, casi homenaje a la primera temporada, y que merece más reconocimiento y que le den una oportunidad, pues está gratis en Steam y lo actualizan. Incluso si mostramos suficiente interés, podríamos llegar a ayudar de nuestra parte los que hablamos español con una traducción para que sea incluida oficialmente al juego. Bueno, solo lo estoy suponiendo, Mi punto es que actualizan el juego bastante, se ve que le dieron un buen cariño porque se está ahí en la plataforma de Steam. Y bueno, lo corre una tarjeta gráfica decente. No lo he probado con procesador, así que no creo que sea tan pesado el juego de todas formas. Lanzado el 30 de noviembre del 2022, desarrollado por Siaxamaphone para PC Windows y disponible en Steam gratis, Mega Serval, o bueno, ese es el título que tiene oficialmente porque el launcher dice Serval vs las 8 exnovias malvadas de Caban, o sea, ¿qué p***? En lo que estaba, Mega Serval es un juego que homenajea a los juegos de Mega Man clásicos. El juego tiene compatibilidad total con control y teclado, sí. Si ya tienes configurado tu control en Steam, no hará falta cambiar nada. Y si es ex input, mucho mejor. El juego posee logros de Steam, lenguaje español, bien hecho esta vez, no traducido literalmente.
Aunque no encontré si traduce la palabra friend como amigo. Espero que no, pero en general está muy bien. No he jugado ningún Mega Man, así que espero no me tiren basura por eso. Y de una vez digo que no soy bueno para los plataformeros 2D. Empecé el modo campaña y elegí un personaje, Lobo Gris. Lo primero que notas es que en sí los controles no son complicados y son fáciles de aprender. Por lo que sé, el juego sí o sí es difícil y presenta un buen reto, pero por algo tenemos vidas infinitas por defecto, así que es posible completarlo de a pura paciencia. Sí, sé que se puede ajustar la dificultad, pero vamos, bajarle la dificultad a un juego así le quita su gracia. Es como si le pusieras fácil el quitar el knockback y hacer que no te mate nada, así que jugaremos en la dificultad normal, la default. Los enemigos son muy variados, al ser Cerurian son todos diferentes y atacan de varias formas, o como lo veo yo, estorman de formas distintas. El knockback que producen muchas cosas te empujan hacia atrás, y sí, hacen hacia atrás, por lo general hacia precipicios o hacia otros enemigos. Ahora, en el plataformeo, agradezco tener checkpoints, pero a veces me molesta el hecho de que los tenemos, pero aún así, haces una parte muy tardada de hacer de nuevo. O sea, te regresan tan lejos para hacerlo de nuevo, que te preguntas, ¿por qué está ahí el checkpoint si lo tengo que hacer casi todo de nuevo otra vez? Pero de todas formas se agradece. Existen varios tipos de plataformas, estáticas, movibles, temporales, etc. Pero hay secciones que realmente me fueron complicadas, como la escalera del nivel de hielo. Realmente me enojé mucho porque haces el gran recorrido mencionado anteriormente si no te subes a la escalera. Y sí, sé que es por no saltar en la mera esquina, pero a veces siento que no se quería agarrar el personaje de la escalera. Finalmente, pasando esa parte, solo faltaba no morir en la siguiente sección, o si no, hacer todo de nuevo. Afortunadamente lo logré pasar, incluso maté a este enemigo grande aquí. Y fue donde no pude continuar más mi recorrido, porque de por sí ya me había molestado por la anterior, esta parte se me hizo casi imposible. Porque estuve un buen rato tratando de pasarla, pero este enemigo de acá siempre se me tiraba al vacío, me hacía daño. Es que mira, ¿dónde lo ponen? ¿Cómo se supone que lo tengo que matar? ¿Qué hago? Entonces pensé que no había más nada, entonces hasta allí dejé de jugarlo seriamente, para empezar a trastear lo demás. En las configuraciones tenemos una opción para, como dije, cambiar la dificultad, y una opción para ponerle un trajecito de Made a Server, lo cual es un buen añadido, un tipo de fanservice del bueno. También descubrí que el juego tiene varios modos de juego, como uno donde se puede hacer speedrun, y que poseemos varios tipos de ataques y habilidades, pero estos se pueden agotar, así que... La música original de este juego es bellísima, porque es en estilo 8 bits, con la mayoría de canciones siendo composiciones originales, más que ser interpolaciones del original soundtrack de la primera temporada. Bueno, la excepción está en la selección de partidas guardadas, pero me gusta mucho, así que no tengo ningún problema con ello. Así que en este apartado este juego tiene un increíble host. Los gráficos son una joyita porque son assets originales, imitan de manera perfecta el estilo de esos juegos clásicos de la NES, y como homenaje a Mega Man hace un gran trabajo también. Así que este juego se va en lo más alto de la lista. Lo recomiendo a quienes les guste este tipo de juegos y para los curiosos que tienen paciencia, o ya de plano los que sean ya masoquistas de este tipo de videojuegos. Pero a mi más honest reaction yo diría que... Jueguito más mierda. Te voy a enseñar lo que es un buen juego, vas a ver. Kemono Friends Opening Day es una novela visual que aún no ha sido completada, pero sin embargo puedes jugar a su demo que nos muestra cómo será cuando termine, al igual que está sujeto a cambios para el lanzamiento final. Está disponible en Steam, o sea, solo para PC, Windows. Bueno, siempre digo eso, pero siempre pueden intentar correrlo con Proton, con Wine, en GNU Linux, ¿ves? Siempre los invito a que experimenten. Pero este juego solo está en inglés como único idioma. Por supuesto también está gratuito en la tienda, así que lo pueden jugar cuando sea. Sobre la historia, no les resumiré todo, solo un poco, ya que los invito que cuando salga completo le den una oportunidad. Aunque tomando en cuenta que solo está en inglés, puede que a futuro le pueda hacer un video en el que se los traduzca. Así que solo esperen a que esté disponible, a que se pueda hacer esto. Empezamos con esto.
Eres una guía del parque o una cuidadora de las Friends en su primer día en el Yapari Park. En eso te despierta Mirai, que es muy importante en este lugar ya que es como la guía más importante de todas las guías. Pero al mismo tiempo una guía normal y encargada de documentos y eventos importantes. Ella está muy ocupada moviéndose en todo el Yapari Park. Pero a tu personaje te piden que le pongas un nombre que desees usar. Normalmente siempre pongo mi primer nombre, pero como yo no soy mujer y me incomodaría que se refirieran a mí como ella, le puse un nombre que pensé al mero momento y que quedaría bien con el personaje. Continuemos. Ponen a la protagonista a cuidar a eso Red Fox y Serval. Sí, así como en el primer manga. Pero esta eso Red Fox es muy mala con la protagonista. Casi que por toda la demo, al menos la parte 1, y ni siquiera le gustan los videojuegos, aunque en general eso Red Fox es así con todos por sus razones personales. Serval, que es como esperaríamos que fuera, bastante alegre, energética y buena gente, aunque sus expresiones y cómo se le ve la cara a veces me incomodan un poco. Estoy más acostumbrado a verla más adorable que directo a verse como un personaje de anime, creo que solo yo lo veo de esta forma. Algo a resaltar es que en un evento donde regalan dulces me sacó un poco de onda ver una copia de estos dos personajes. Incluso estaba allí Sebal o Serval. O Sebal, ya saben, ya no discutimos cómo se dice eso, ya no importa. Pero eso y varias otras pistas nos dan a entender que esta historia sucede después de Welcome to the Yapari Park, o sea, el juego Nexon, cuando empezaron a reconstruir el parque. Luego van a una conferencia donde Mirai les conversa sobre la reapertura del Yapari Park. Y suena el tema de Yoko Soy Yapari Park en orquesta, donde aparecen un montón de friends. Por supuesto que en esta historia hay mucho drama, ya que incluso Serval llora de lo emotivo que fue la conferencia. Y mucho más. Ahora, sobre los aspectos técnicos del juego. Los menús tienen su propio estilo. Lo digo porque en general esperarías un menú simple, pero están estilizados y tienen sus propios sonidos. Incluso añaden cuando un personaje que no ves enfrente está hablando. Eso les da mucho crédito, porque varias novelas visuales hechas en Ren'Py por lo general dejan los mismos menús o estilos. Vamos, no muchas veces te da la opción de escuchar la música desde el menú, o incluso sin pagar por ello, aunque sean soundtracks de uso libre. Incluso sobre la música me encanta que tenga música original, y vale la pena tenerla en tu biblioteca, aunque esta no tiene un original release en altísima calidad. Pero si sobre originalidad estamos hablando, este poquito de soundtrack tienen el sentimiento que normalmente tiene este tipo de música, pero añadido los drums y elementos de un soundtrack de Kemono Friends. Instrumentos un tanto inusuales y ritmos muy alegres. Aunque extraño mucho a la marimba, hace falta desde que no volvió a sonar desde el original soundtrack de la primera temporada. Las visuales del juego están increíbles, más que nada los personajes y los fondos. Están muy bien detallados y respetan la mayoría de la esencia de Kemono Friends. Incluso las cosas simples como los lugares que visitamos, que la mayoría se parecen a los lugares del manga, igual con tu Yapari Park o el Nexo. ¿Sabes? Amo las novelas visuales y nunca pensé que le harían una a Kemono Friends. Disfruté mucho esta historia, sus visuales, todo, definitivamente. Recomiendo esta novela visual. Apoyen a los creadores cuando salga el juego completo. Incluso si le ponen precio yo sí lo compro. Y eso no lo digo a la ligera porque los que me conocen saben que no me gusta pagar por nada. Pero definitivamente este juego lo vale. Y agradezco que por un momento me teleportó a tiempos en los que fui muy feliz estando tranquilo, sin nadie molestándome. Y por supuesto, con un café hecho por mí.
Claro, 2 vasos y medio, pero eso es porque estoy medio loco, eso creo. Así que esto se va a lo más alto de la tier list. Es una obra de arte, una obra maestra. Por favor, jueguenlo, ya salió el episodio 2. Y bueno, eso es porque me tardé una eternidad en hacer este video para... Imagínense. Lanzado mundialmente en julio, número que no diré del 2023, para Android e iOS. Al parecer estuvo en PC, pero de eso no encontré nada, así que no lo contaremos. Y desarrollado por, al parecer no se sabe, pero fue publicado por varios, pero por el momento se encargan de todo los de Neocraft. Recuerdo que a este juego le hice un gameplay de media hora, pero me di cuenta cuando había terminado de jugarlo que no estaba grabando. Y bueno, lo tuve que volver a grabar, pero no todo, solo el nivel 1. Así que utilizaré unos gameplays que encuentre por ahí, daré créditos, porque volver a grabar todo esto no creo volverlo a hacer. El juego tiene una historia. Somos un niño que cayó a un lago o algo así. Se estaba ahogando y las friends, como deja que lo notaron, lo salvaron de ahogarse. Y bueno, luego se da la conversación de qué tipo de friend eres, qué son las friends y todo eso. Eventualmente terminan haciendo amigos. Aunque creo que para este punto ya no se es especial o tan raro ser humano en las historias de Common of Friends. Al menos el protagonista tuvo con quien hablar y quien le rescatara. Digo, ahogarse es una experiencia tan terrorífica y fea que no se la desearía a nadie. Ya ni siquiera me acerco a nada relacionado al agua, eso está feo. Luego de ello conocen a un Lucky Beast con el que el prota se tropieza. Y se nos es explicado que los Ceruleans, que son los Ceruleans, y que son nuestros enemigos. Y para explicar por qué se lanzan en aviones de papel, se nos cuenta que solo lo encuentran por ahí, pues el prota es el quien les ayuda a lanzarlo, a calcular y dónde van a caer. Entonces empieza el juego donde nos enseñan cómo se juega, o sea, lo mismo que Angry Birds, pero con más mecánicas y claro sus diferencias. Lanzamos a nuestro personaje tratando de calcular bien para hacer buen daño. Y luego del cortisísimo tutorial finalmente nos ponen un reto, que es vencer un pequeño jefe que venceremos con la ayuda de las friends, hipopótamo y la asistente, la búho asistente. Asistentes, ya saben. Por supuesto que tenemos ataques especiales y wow, realmente hicieron unas animaciones pero increíbles animadas en 2D. Que como dije podrían hacer otra temporada así y no me molestaría. Aunque algunas animaciones no quedan del todo. Como porque Toki sale así con un vestido. Digo, que no sería divertido que tratara de cantar y le terminara haciendo daño a los Ceruleans. Porque Silverfox es una máquina de slots. Encima dice Kingdom. ¿Acaso confirman que esto es un pay to win gachapón cash grab? Luego de esa pelea y otra más, conocemos a Haruka, una guía del parque. Por supuesto con el cabello verde y bastante linda. Quien nos explica más sobre Kingdom y también nos secó la ropa que... bueno, un gesto bonito pero inusual. Para ya no estarnos enfocando en la historia la dejaremos ahí. No es que no sea interesante, al contrario, sí lo es. Hasta muy wholesome. Pero en general entiendo por qué Kaidos le tiene mucho cariño a las friends comadrejas, pues son ambas personalidades bastante lindas y graciosas. Además, parece que nos acompañan durante toda la travesía. Finalmente, esto nos hace tener un descanso de Serval, Caracal o incluso un reemplazo de estas dos, como lo fue Dole en Kingdom Friends 3. Como tal puedes crearte una cuenta o jugar en local. No recuerdo qué hice, creo que hice mi cuenta en local. Ahora, está bien añadir elementos sociales al juego, como poder comentar y tener amigos allí. El propio juego tiene comunidad fuera de este, lo impulsan quienes se encargan de él, y he escuchado cosas buenas de la comunidad en español, a quienes saludo porque técnicamente son parte de la comunidad de Kingdom Friends. Ahora, continuando con esto mismo de lo social, creo que me hicieron sacar un gachamón porque tengo una que otra friend interesante. Incluso regalaron a Lobo Gris a los primeros que descargaran la aplicación. Pero a mí me agrada mucho Lobo Ártico, es muy lindo y su voz también. Pero mi problema con este juego son sus diseños. Mira esas animaciones y atención a ciertos detalles. En general lo sexualizado que se ven, hasta es exagerado. Y no me vengan con que todo lo veo mal porque a esto se le llama softporn.
y se ve presente más en ciertos personajes que otros. En la sección de ver qué opina la gente de las Friends encontramos muchos comentarios que hacen parecer que estoy viendo compilaciones de comentarios graciosos en los YouTubes de colores y ya saben a lo que me refiero. Claro, no todos comentan de esta forma, pero parecen más presentes estos tipos de comentarios que los que realmente sí son valiosos. En el apartado musical, el juego tiene su original soundtrack muy completo. No tengo queja, de hecho es bastante bello y fue producido por Keishin Bo. En lo visual ya dije que pienso y se ve de los personajes. Si no tuvieran tanto ese enfoque estaría perfecto. Vaya, tampoco los hacen feos o malos, pero como ya lo expliqué, no se pasen de lanza con ese fanservice de incómodo. Fuera de eso, los fondos y menús están muy bien, tienen su estilo original, en especial los wallpapers como las pantallas de carga y publicidades. Este juego se va al medio. En sí no tengo nada en contra de si te gusta y piensas que es la merísima. Es que su falta de contenido para hacer un juego relativamente nuevo es su mayor problema que se enfrenta. Y su gachapón excesivo también es muy molesto. También su visión de Kemono Friends está bien. Pero lo manejan con un montonal de puntos buenos y decisiones extrañas. Aún así lo recomiendo bastante a quienes quieran un juego simple para pasar el rato. Muchas gracias por ver el video, me tardé en hacerlo y le puse bastante empeño. Últimamente no me ha ido nada bien y pasé días grabando varias veces esto hasta que quedara bien. Ya que finalmente me di la tarea de reseñar los juegos debidamente y con esto espero que se den cuenta que a día de hoy nos importa mucho a la franquicia como para dedicarle tremendas horas y esfuerzo de nuestra vida por divertirnos con todos los demás fans. Y que por supuesto no aceptamos cualquier cosa y hay que tener un criterio propio para darse cuenta de cuando algo está bien hecho y cuando solo es un cash grab. Pero en la comunidad ya se carrió mucho esto y la franquicia sigue siendo más exclusiva de Japón que de aquí. Así que no acepten cualquier cosa que nos den y sean honestos consigo mismos. Bienvenidos a la sección de fanarts. Gracias a todos los que me hicieron fanarts de mí. Saludos a Epic John, Nexus Santin. Le mando saludos muy especiales a Nexus Santin. Gracias por los artes de mi personaje. De corazón, siempre me alegra verlos y porque me has ayudado mucho en ese aspecto de las visuales. Saludos especiales a Yubs, porque le debía el saludo a cada uno de sus artes que nos compartió. Y gracias por bustear el server, man. Saludos especiales también a Kylus por estar apoyándome en los videos y demás cuestiones. Y él incluso busteó el server también. Muchas gracias. Saludos especiales a Epic John. También saludos a Seriman por los curis, que de cierto modo también cuenta como fanarts. Saludos a todos los demás. Shout out to Risky, Nebneb, SO Gaming, yeah man, I'm a nerd of Kemono Friends. Smoke Servo, fan de los RPG, Yururin, Winarch, Imitador, Hansa, Calavera CL303, Calendar CL, Calvo Tóxico, Master Bow, Sandcamp, Viper, Emeroy, Sin 17 o 16-17, Sinky, Sim de Karakal y Addison, Junes, Lunar, Spice, Pipehome, Bracrusanon, Mortem, Tambana, Magnus Maker, Chaser Dio, Amo los Castores y a Alien. Y un saludo a todos los demás de mi comunidad y quienes me olvidé de mencionar. También les doy muchas gracias por todo el apoyo, comunidad. Por estar siempre allí, teniendo el server vivo y conviviendo en todo. Me siento realmente apreciado y por ustedes continué mis videos de Kemono Friends. Aún así no lleguemos tan lejos y al mismo tiempo lo contrario, conseguir éxito. Ahora que ya estamos a este punto, quiero dejar en claro que por el momento este es el último video de Kemono Friends, pues necesito un descanso. Y estoy harto de pelear con esto. Y quiero hacer videos de los demás temas que me gustan. O quiero hablarles al respecto.
Espero que lo comprendan, pero a futuro, si las cosas van mejor, puede que regrese a los videos de Kuno Friends en especial. Después de que dije que si hay una tercera temporada tendrá un video. Y por supuesto, si algo llama mi atención como una collab o algo. Pero por el momento, esperemos a ver si la franquicia no nos decepciona otra vez más. O finalmente algo bueno sucede, lo cual lo dudo bastante. Y yo fui Killer 360 MLG y nos vemos hasta la otra, mucha.